Te había antes hablado de que Trump era el protagonista de este año, de este 2025, pero en 2024 fue Milei. De hecho, es más, estos últimos días ha sido Milei el protagonista porque la ha liado parda con sus declaraciones, ¿no?, sobre el tema de la identidad de género y tal, y han salido un mogollón de gente a protestar a las calles. No quiero preguntarte por esta cuestión ideológica, que ya la hemos tratado mucho en el canal y la vamos a seguir tratando más adelante, pero sí quería preguntarte por la transformación un poco fiscal que ha llevado a cabo, transformación económica, y yo aquí soy muy escéptico respecto a Milei. No tengo una opinión, la verdad, formada. Me gusta escuchar un poco lo que dicen unos y lo que dicen otros, y lo quería un poco contrastar contigo y preguntarte, ¿no? ¿Qué tal está llevando el país Milei? Porque, claro, a mí me llega información de que lo está haciendo increíblemente bien y me llega información de que lo está haciendo increíblemente mal y de que Argentina va a seguir hundiéndose más en la miseria, por desgracia, ¿no? Entonces, quería preguntarte un poco. ¿Tú cómo lo ves? Lo primero que hay que entender es que Argentina está hundida ya. Es decir, llevaban décadas y décadas en un modelo económico desastroso que había convertido a una de las grandes potencias económicas del mundo en lo que era, ¿no? Crisis continua, salvamentos de préstamos del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, una moneda que se depreciaba a un ritmo brutal, una hiperinflación solo superada por Venezuela. O sea, estaban ya en la UCI ya sin tratamiento, ¿no? Era la sensación de decir, bueno, te queda un día. Subsistir, y el éxito era subsistir 2 días en lugar de uno, ¿no? Bueno. Pero bueno, a todas luces, seguir por ese camino era morir, ¿vale? Esa es la primera conclusión que yo creo que era importante extraer, ¿no? Es decir, esto vas hacia un precipicio y ya estás casi a mitad de caída, ¿no? Te vas a matar. Llega Milei y plantea un modelo liberal que es un revulsivo gigantesco, y para llevar a cabo su modelo tiene que meter la motosierra, como él dice, ¿no? Y empezar a cargarse pues buena parte de las bases en las que se sustentaba la economía argentina, ¿no? Había una subvención casi continua de la población para ser pobre, es decir, te subvenciono para que seas ultra pobre, pero al menos te subvenciono, ¿no? Y la gente se había acostumbrado un poco a vivir ahí en esa subsistencia, en la UCI, sin aspirar a mucho, y al que intentaba hacer algo como lo que haces tú en plan emprendedor, ese básicamente o salía fuera de Argentina y conseguía el acceso a otra moneda como era el dólar, o estaba muerto, ¿no? Cuando llega Milei, que le pasa un poco como a Trump, ¿no? Que es la imagen de lo que hace es como muy estrambótica, ¿no? Es un tío que lo ves y dices, pero este zumbado ¿de dónde ha salido, no? Pues a lo mejor la imagen no es la mejor, pero muchas de las cosas que implementa tienen bastante lógica, ¿no? Y de hecho ha conseguido reducir el riesgo país, la inflación. Muchos de los grandes males de la economía argentina los ha conseguido erradicar o reducir a un ritmo que no parecía posible. Vale. Es verdad que cuando la gente dice, ya, ¿y el nivel de pobreza? Digo, vamos a ver, claro, es que si tú eres un drogadicto que te metes un chute de heroína todos los días, lo que no puedes pretender es pasar de ser drogadicto a llevar una vida normal sin que haya un periodo de mono horroroso. Pero horroroso es horroroso, o sea, te sientes morir. Pero es que, claro, es que no puedes pretender que no tenga un coste esa transformación. Entonces yo creo que estamos viendo ese coste en la población en general, ese nivel de pobreza, porque has quitado subvenciones, has quitado ayudas a mucha gente que vivía de ello, con lo cual estarán pasando un calvario, pero luego tienes la otra parte, la gente que estaba en tu posición como emprendedor, que de repente le has dado alas y dices, joder, por fin puedo atraer inversor extranjero, por fin mi moneda no se devalúa al ritmo que se devaluaba, por fin puedo pensar en adquirir dólares a un tipo de cambio que no sea tan disparatado, por fin la prima de riesgo baja. Esto es lo que ha prometido que íbamos a conseguir y de momento lo estoy viendo. Yo creo que la apuesta de Milei era dificilísima, o sea, había que tener una fortaleza interior para atreverte a hacer lo que está haciendo, brutal, y solamente iba a estar respaldado por una población en el caso de que esa población ya no tuviese casi nada que perder. Claro. Y se han dado esos dos factores, ¿no? Yo creo, por ejemplo, que muchas de las políticas que llevamos a cabo en España son tremendamente malas, pero mientras haya bienestar, mientras la gente viva razonablemente bien, no se dan las condiciones para buscar un cambio estructural en nuestro modelo económico, ¿no?
Habrá alguno que dirá, ¿pero qué dices? Pues si crecemos mucho y tal y cual. Digo, ya, pero una cosa es crecimiento económico y otra cosa es crecimiento de la renta per cápita. Claro. Tú pregunta, o sea, ¿cómo puede ser que seamos el ejemplo, como dicen desde el gobierno, de crecimiento económico en Europa y que luego veas que las colas en los comedores sociales nunca ha habido tanta gente, que hay una crisis para acceder a la primera vivienda que prácticamente nadie se la puede pagar? Es decir, hay como dos realidades, el número gordo y luego la realidad del ciudadano. Y el ciudadano no está viviendo esa sensación de bonanza que dan las cifras globales. Yo creo que en Argentina sí se dieron las condiciones de la desesperación de la población para decir, mira, apuesto por este tío, por muy zumbao que sea y lo mal que me lo va a hacer pasar, a ver si cae la breva y cambian las cosas. Claro. Y creo que es posible que les funcione. O sea, yo de verdad creo que Argentina podría salir del hoyo en el que se ha metido durante décadas y volver a ser una potencia. Tiene muchas cosas buenas, tiene materia prima, tiene petróleo. Culturalmente yo he viajado a Argentina y te quedas fascinado. Son economistas todos, como digo yo. Cuando vives en crisis durante 30 años, puedes hablar con cualquiera de ellos sobre política monetaria, política fiscal y te dejan flipado. Sí, ¿no? Pero el tío del taxi. Y te hablan de Europa y te hablan de España y te hablan, pero no de fútbol, que es lo que pasa en otros países que te cuentan, no, Messi, Cristiano. Digo, no. Estos te hablan de... Y cuando aprobaron ustedes esto y cuando subieron los impuestos y cuando digo, me lo puedo creer. O sea, es gente que tiene un bagaje cultural enorme y yo creo que sí, que se corresponde en un puesto... ¿Y cómo es que les ha ido tan mal con sus políticos teniendo en cuenta que tienen...? Pues porque los políticos no son un reflejo de la sociedad. Me gustaría pensar que lo que tenemos, los políticos que han pasado por España en los últimos años, las últimas décadas incluso, no son un reflejo de lo que somos. Sé que les votamos, pero qué triste sería que eso sea un ejemplo de lo que es España, ¿no? Yo tengo muy mala opinión sobre los políticos, creo que no dan la talla. Hay gente buena, evidentemente, no se puede hablar de blancos y negros, pero creo que en general hay muchísima mediocridad entre la casta política y no están preparados. Si esta gente tuviese que dirigir una empresa, la quebraban en un año. Y sin embargo dirigen un país con presupuestos, con gastos, con inversiones. Son unos paquetes, en mi opinión, son unos auténticos paquetes. Y no solamente en España, empieza a ocurrir a nivel global, que cada vez ves menos talento gobernando y más populismo y más maneras de vender ideologías, pero que detrás no tienen nada. O tienen cosas peores que nada, que son malas acciones. Y en Argentina hemos visto malas acciones durante décadas que les han llevado a donde les han llevado. Es muy interesante el tema de la economía política. Yo me acuerdo que alguna vez lo he comentado, creo que en algún podcast, estudiábamos, ¿no?, un poco las estrategias, que son estrategias casi matemáticas, ¿no?, de posicionamiento, de cómo un partido se sitúa en un lugar o en otro para maximizar pues eso, el conseguir votos, y es bastante interesante. Tú piensas que hace 60, 70 años los dos países más ricos y mejor posicionados en Latinoamérica eran Venezuela y Argentina. Ahora antes de la llegada de Milei, eran los dos ejemplos de fracaso absoluto de dos países con recursos naturales, con petróleo, con en el caso de Venezuela, un sitio para por ejemplo, en el lado del Caribe, ¿no?, que dices de turismo, podrías vivir... Bueno, eso te da una idea de hasta qué punto una mala elección política mantenida en el tiempo se puede cargar un país, por mucho que tenga bases bases que le permitirían ser potencia económica mundial. Eso, no hay que desestimar el daño que puede hacer la casta política a un país. Es increíble.